Mariano Cosolino, que es el responsable de Estadística y Censo de la provincia, que siempre hace un enorme trabajo, es decir, la Dirección de Estadística y Censo desde siempre, para tratar de generar números que sean realmente certeros en cuanto a la realidad que nos toca vivir. Estamos en línea con Mariano Cosolino, precisamente. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Juan. Bien, bueno, estábamos leyendo algunos datos que tienen que ver con el nivel inflacionario de la provincia, ¿sí? 50% o el número que vos me digas, pero más o menos eso, y pretendíamos que nos contaras un poquito de cómo se desagrega precisamente el número para llegar a ese total, ¿sí? Sí, hola. Sí, efectivamente, tengo mucho retorno. Ahí. Es problema de nuestro operador que no está atento. Te pido mil disculpas, ¿sí? Ahí. Sí. A ver. Bueno, lo vamos a tratar de mejorar. Ahí un poquito. Sí, listo. Ahí está un poquito mejor. Bueno. Sí, tenemos una inflación del 2,1 que ha hecho que cierre el año justo en un 50% redondo. Sí. Que ha sido un poquito más alto del nivel nacional, pero bastante parecido a lo que INDEC publica para la región de Cuyo. Claro. Que por otra parte es altísimo, ¿no? Digo, vos que conocés del tema, un nivel inflacionario de estas características a nivel nacional hace 27 años que no se produce y no hay manera de resistir una cosa así, ¿no? Tenés que generar realmente mucho anticuerpo para frenar, por ejemplo, números que son tan contundentes en cuanto al aumento que sufrieron los combustibles y demás, pero te dejo para que me lo expliques vos, ¿sí? Sí, no solamente que es muy complicado, sino que si uno se paraba a principio de año y por ahí buscaba al economista que quieras que estuviera en contra del gobierno y le decías cuánta inflación iba a predecir para este año, no se iba a acercar ni cerca al 50%. De hecho, la previsión que hicieron fue del 15, ¿te acordás? Sí. Primero dijeron 10, después el 15. Bueno, después fueron subiendo de a poco. Sí. Pero yo creo, por eso digo, ni el economista que está en las antípodas de ellos iba a predecir semejante inflación. Claro. Pero bueno, obviamente en el medio tuvimos una devaluación de casi el 100% en 2 etapas. Y ahí creo que fue el punto de quiebre de todo, porque primero se ajustaron los precios. Y en la segunda etapa, de la segunda parte de la devaluación, empezó una etapa de mucha imprevisibilidad, donde los comerciantes, los productores también empezaron a ajustar por las dudas y bueno, cuando uno no hay tanta inestabilidad, se genera esta alza en los precios tan grande. Sí. Y a eso le sumás el alta en los servicios, que ha sido dentro de los rubros, de los capítulos que se compone el índice, ha sido el que más ha aumentado. Claro. Si uno lo mira por separado, ese rubro aumentó más del 60%. Mariano, en servicio está incluido tarifa, ¿qué más? Tarifa, básicamente. Claro, todo lo que es tarifa, sí, y todo lo que tiene que ver con los servicios de larga distancia. Ajá. Avión, colectivo, sí, que tuvieron también fuertes aumentos a fin de año. Sí. Sumidos a los otros que ya habían tenido, ¿no? Claro. Y el otro, y el más preocupante, y el que más repercute, ha sido el de alimentos y bebidas. Claro. Que ese ha tenido un aumento más del 50%, en lo que va del año, en el 52, 53% estuvo. Y ese es el que más importa porque es el que más repercute, claro, en el que menos tienen. Sí, además repercute en el día a día, ¿no? Digo, ese tipo de cosas. Claro, porque una persona de altos recursos, este rubro es un 20%, un 25% de lo que gasta, o un 10%, dependiendo cuánto gane. Sí. Entonces no le es tan fuerte, pero en una persona de bajos recursos estamos hablando de un 80% de canasta, y entonces afecta directamente. Entonces la inflación, para pegar la inflación de los que menos tienen, es más alta todavía del 50%, porque es todo alimento y bebida. Claro, es decir, tiene una incidencia mayor, claro, está bien. Exactamente, y a su vez ese es el índice, o sea, ese es el rubro que después te afecta a la canasta básica, y es la que te va a tirar, en el próximo resultado que tire INDEC, la que va a afectar a lo que tiene que ver con pobreza e indigencia.
que aumenta la línea. Claro. Es decir, eso afecta directamente los niveles de pobreza e indigencia que son tan altos. Es decir, sería imposible pensar que no tuviéramos una pobreza como la que tenemos en el país con los indicadores que tenemos en cuanto a los niveles inflacionarios, sobre todo en cuestiones básicas como esta. ¿Así sería la composición más o menos? Y sí, porque es imposible zafar de eso, porque si vos estás en un contexto de recesión, sí, donde la inflación ha superado a los salarios, no por un poco, sino ampliamente, es imposible pensar que en el próximo indicador de pobreza que nos va a dar INDEC no haya algo más alto, una pobreza mucho más alta, que ya la universidad, la UCA, tiró un 33, sí, con números bastante alarmantes, pero si uno espera INDEC del dato oficial, es obviamente que vamos a tener también un problema en ese sector. Alberto siempre dice que en San Luis la pobreza es 10 puntos menos, pero que la lucha está encaminada a que definitivamente se pueda bajar ese número siempre, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, lo ha ido logrando porque a través de un montón de anticuerpos que ha generado, esto es así. El contexto nacional no nos ayuda, pero de cualquier manera a nivel provincial se han generado alternativas que marcan indicadores que son realmente disímiles, aún con una inflación que supera en la provincia a la inflación del país. Digo, ¿no? Es decir, es como que tiene más valor todavía lo que se está haciendo en la provincia. Sí, muchísimo más valor, porque en este contexto que se ha bajado la pobreza a 10 puntos, pese a que hasta el mismo gobernador dice que igual para él es muy alta y todavía se tiene que luchar para bajarla. En este contexto, poder bajar la pobreza es algo más que significativo, con todo tipo de batería de medidas que han hecho por parte del gobierno para que esto ocurra. Y ojalá que esto siga bajando en el próximo periodo. Hay que entender que él casi recibió a la provincia con una pobreza del 25-27%, que fue el primer indicador que tuvimos, y eso lo tuvo a los 4 meses de haber asumido, claro, que casi que lo heredó. Claro, es una remanente de la gestión anterior. Exactamente. Entonces, en este contexto, insisto con esto, en este contexto donde si bien los salarios en San Luis han mantenido desde marzo a la fecha, ha superado hasta la inflación desde marzo a la fecha, porque ha sido una inflación del 40% de marzo a la fecha y los salarios aumentaron un 42%. Claro. Entonces, lo que es el sector público al menos no hubo una pérdida, pero lamentablemente en el sector privado sí la hubo. Entonces, pese a ese contexto, la verdad que haber bajado la pobreza es más que significativo. Mariano, ¿cuáles son los otros sectores más perjudicados? Digo, ¿dónde hubo más inflación? Servicios, ya dijimos, bebidas y comida. ¿Qué otro ítem? ¿Sí? ¿Me podés mencionar? En general, sacando a estos 2 ítems, los demás se comportaron muy parecido al contexto general en lo que tiene que ver con, por ejemplo, salud, vivienda. Indumentaria fue el que menos aumentó, por debajo de la inflación, pero después en general todos los sectores estuvieron en un contexto que han acompañado a los niveles de inflación. Con esto lo que quiere decir que el aumento de precios ha sido bastante generalizado en casi todos los capítulos. Digo, en el interior de la provincia, ¿cómo son los números? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? En el interior nosotros medimos solamente la parte de que es San Luis. El Gran San Luis, sí. Claro, exactamente, y algunos datos de Villa Mercedes. Entonces, en el interior no tenemos exactamente el dato, pero bueno, sí sabemos que el interior se comporta que en algunos rubros, por ejemplo, por decirte, naftas y algunos tipos de alimentos, bueno, siempre aumenta un poquito más y en otros se mantiene. ¿Cómo incide la cuestión turística, no? Digo, el hecho de que estemos de vacaciones, más allá de que mucha gente no se ha ido a ningún lado, ¿eso incide, aumenta la inflación? ¿Cómo funciona? Generalmente lo que suele ocurrir es que lo que tiene que ver con diciembre y enero tiene aumentos que tienen
más que ver con las vacaciones que con aumentos en general. Sí. El problema de esta vacación en particular es que como ha habido mucha incertidumbre, entonces vamos a encontrar, pues a su vez tenemos indicadores, ¿viste?, de tipo turístico, vamos a encontrar de que en muchos lugares se aumentaron los precios de alquileres, pero después nadie los alquilaba. Claro. Entonces, ante tanta incertidumbre ha aumentado los precios, pero después no han acompañado con la demanda. Han esperado de que como las personas no iban a viajar tanto al exterior, iban a vacacionar en Argentina, pero después lo que terminó pasando es que ni siquiera están vacacionando en Argentina. Claro, es verdad. No van a la pileta, lo que fuera, pero no van a ningún lado, es verdad, es así. Exactamente. Entonces ha habido, entonces ha habido un aumento de precios, pero no se ha equiparado a la demanda, donde se va a haber una baja en este caso. ¿Tienen medido el nivel de desempleo de la provincia? La provincia de siempre tiene casi ocupación plena, ocupación, claro, me refiero a pleno empleo, ¿no? ¿Sí? Exactamente, en lo que es la teoría económica siempre se le dice que abajo del 4% es pleno empleo, sí, porque ese porcentaje del 4, un 2, un 3 siempre es como un trabajador transitorio que va cambiando de trabajo, pero que ha perdido el trabajo hace menos de un mes, 2 meses. Es estructural la cosa, sí, sí. Exactamente, así se le llama. Entonces, en lo que tiene que ver con San Luis, la última medición dio el 3%, sí, de lo cual un 2% era casi esta parte y un 1% era solamente trabajador que estaba entre 2 meses y 3 meses. Entonces, sí, podemos considerar que está en pleno empleo a comparación del casi 10% que tenía, el 9% que tenía la Nación, pero sobre todo con un 6% de trabajadores que hace más de un año que no conseguían trabajo. Claro. Lo que es la parte grave o más preocupante. La provincia siempre ha ejecutado mucha obra pública, que es una dinamizadora de la economía, genera un círculo virtuoso, pero además genera mucho empleo directo e indirecto, ¿sí? Y en este momento hay mucha ejecución de obra pública que no se ha parado. ¿Lo tienen medido eso? La incidencia me refiero, ¿sí? ¿Cuánto incide? Efectivamente no lo medimos, pero bueno, sí, obviamente como decís vos, es más que importante en un contexto recesivo, sí, que la provincia pueda mantener y a su vez aumentar con los proyectos de obra pública tan importantes que se anunciaron, porque en este contexto tener políticas anticíclicas, como se le llama, es de vital importancia. Bueno, me parece que son buenas noticias para la provincia lo que se está haciendo, son malas noticias para todos los argentinos lo que está pasando, y es difícil hacer una diferenciación, pero bueno, esa es la intención, ¿no? Tratar de diferenciarse y generar cosas positivas en un marco absolutamente negativo como el que estamos viviendo a nivel nacional. Así que nada. Vamos a seguir analizando esto porque son buenos indicadores que nos permiten vislumbrar si el rumbo es correcto, no es correcto, si lo que se está haciendo está bien, está mal, y me parece que en ese sentido los números son contundentes en la provincia, ¿no? Sí, es muy importante tener los números y poder informarse, además de las palabras que una persona u otra pueden decir, es poder corroborarlo con números que digan que efectivamente no es solamente un parecer que la provincia va mejor en relación a las naciones, sino que es concordante con los hechos. Mariano, te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, gracias. Mariano Cosolino.